Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura de tarot. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Libra, con este rey de bastos me está diciendo que es muy posible que ustedes estuvieran procrastinando en estos días, quisieran comenzar algo nuevo, algo diferente, hacer algo que ustedes saben que tienen que hacer, algún cambio quizás en muchos de ustedes, en la vida de ustedes, en el ámbito económico, quizás cambiar de trabajo, comenzar un nuevo negocio, hacer una nueva inversión, y ustedes lo estaban como que dejando para después, algo que ustedes tienen que estar solucionando en sus vidas. Y este rey de bastos es el impulso. Esto es alguien honesto con carácter bastante firme y va a provocar un movimiento en la vida de ustedes, va a provocar que las cosas comiencen a avanzar y que algunas cosas que no estaban solucionadas y que necesitaban que se solucionaran, pues aquí con esta energía o con esta persona entrando en escena, se van a estar solucionando. Aquí se va a estar tomando el control de algún tipo de situación que ustedes necesitaban pues resolver, como les estaba diciendo, y se va a producir un progreso gracias a la intervención de esta persona, gracias al liderazgo de esta persona y a la iniciativa de esta figura. Aquí va a haber algún tipo de dirección hacia los resultados que tú querías obtener. Esta persona o esta energía les va a estar dando orden, dirección, y se va a ver los resultados. Aquí también esto puede manifestarse como algún tipo de noticias o acontecimientos importantes que van a llegar gracias a la acción directa de esta persona. Esta persona puede ser un jefe, puede ser un padre, un mentor, un guía, un cliente importante, algún socio. Este es alguien que tiene como una figura de líder para muchos de ustedes y va a estar interviniendo, por supuesto, pero a favor de ustedes. Aquí, como siempre les digo, esto puede ser una persona física o algún tipo de guía, ángel o algo por el estilo, en lo que ustedes sea que crean, que va a estar interviniendo por ustedes. Lo más probable, por supuesto, es que sea una persona física, pero si me dicen no conozco a nadie así que puede intervenir por mí, pues señores, podría ser este tipo de entidades. Pero esa energía para impulsarlos sí está cercana a ustedes. Y el as de oros, pues el as de oros me anuncia que con el movimiento que va a estar generando este rey de bastos, acá vienen noticias de golpe, noticias que tú no esperabas, porque este movimiento se va a estar dando y aquí esto va a estar generando muchísima satisfacción para ustedes, muchísima felicidad y trae dinero. Esto podría ser una oportunidad de trabajo, una oportunidad de inversión, una oportunidad de negocio que esta persona va a estar moviendo y va a estar moviendo para ustedes. Y la reina de bastos también me está hablando acá de impulso, de movimiento y de velocidad. Aquí esto podría ser una persona también, como les estaba diciendo, que va a estar impulsando el desarrollo de todos los acontecimientos. Junto con el rey de bastos, se ve que aquí va a haber un buen impulso en la vida de muchísimos de ustedes. Esta mujer, si es una mujer, actúa y los apoya, interviene de forma directa. Aquí va a estar generándose movimiento, progreso y resultados positivos. Aquí va a haber éxito en sus asuntos económicos, en sus negocios. Van a estar avanzando gracias a la intervención y al manejo activo de la situación que va a estar produciendo la energía de la reina de bastos. Bueno, de hecho, la energía de los dos reyes de bastos. Aquí ustedes van a estar progresando y van a estar avanzando pues muchísimo. Vamos a ver qué viene acá para este 3 de copas. Aquí Libra, esta emperatriz, tiene mucho que ver la energía de ella con la energía de estos reyes de bastos. Esto es una persona que podría estarla ayudando muchísimo a ustedes. Esta es una mujer buena, una mujer desinteresada, una mujer honesta, una mujer confiable. Esta persona o esta energía pues podría estarlos ayudando muchísimo a ustedes. Esto es la persona aquella que si ustedes necesitan comenzar un negocio y no tienen dinero, podría estarle haciendo el préstamo,
podría estarles ayudando en el banco a obtener un crédito para comenzar ese negocio. Podría ser esta persona la que, si ustedes necesitan realizar algún viaje para mejorar su situación económica, los podría estar ayudando con los pasajes. Podría ser la persona que definitivamente, si ustedes necesitan hacer algún curso, algún tipo de certificación, se los va a estar pagando. Esta es también, si ustedes necesitan cambiarse de un trabajo para otro, pues esta persona podría estar cubriendo pues los gastos mensuales que ustedes tuvieran ese mes en el que no tuvieran ese trabajo fijo. Definitivamente la emperatriz es alguien, una energía que los va a estar sosteniendo económicamente en un periodo de transición o un periodo en el que ustedes se encuentren mal económicamente y necesiten pues avanzar. No les va a dar la riqueza como tal, pero sí podría estarlos llevando a un camino de muchísimos beneficios económicos. Y es una persona o una energía muy, pero muy confiable. Y en la carta de colgado pues me está diciendo que quizás muchos de ustedes actualmente estén viendo que las cosas no le estén saliendo exactamente como ustedes querían, no le están saliendo exactamente como ustedes habían planificado. Posiblemente le tengan actualmente muchos el mundo de patas arriba, pero el colgado es una carta que te está diciendo que mires las cosas desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Muchas veces pues las cosas no salen exactamente como queremos, pero sí son exactamente como tienen que ser. Y eso pues simplemente, si miras atrás en tu vida, pues te vas a estar dando cuenta de que muchísimas veces las cosas te salieron un poco confusas y tú dijiste, bueno, pues no se me va a dar lo que voy a querer, pero definitivamente era exactamente así como tenían que salir para que lo que tú querías pues definitivamente se te diera. Y eso es lo que te está diciendo el colgado, que mires las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, porque definitivamente van a estar saliendo bien y vas a estar aquí pues celebrando. Este 3 de copas me habla de celebraciones, de estar compartiendo posiblemente con amigos, con familiares, con colegas de trabajo, pero definitivamente van a estar ustedes aquí celebrando posiblemente el comienzo de algo nuevo, de algo diferente, o celebrando el impulso de un comienzo nuevo en sus vidas. Pero definitivamente, Libra, aquí ustedes están de celebraciones. Vamos a ver qué viene junto con este paje de copas. Wow. Pues Libra, este paje de copas definitivamente les trae a muchos de ustedes una propuesta linda, una propuesta que les va a estar gustando hacer, una propuesta que emocionalmente los va a estar llenando. Es algo que a ustedes no solamente les va a dar dinero, no solamente económicamente los va a estar beneficiando, sino que también les va a estar gustando muchísimo hacerlo. Es algo que realmente ustedes harían, incluso si fuera gratis, sin cobrarlo. Pues ese es este tipo de propuesta que va a estar llegando a sus vidas. Algo fresco, algo lindo, algo bonito que van a estar amando hacer. Y el paje de bastos junto con ese paje de copas me está indicando que esto es algo que ustedes no habían planificado. Esto es algo que ustedes no habían visto. Esto es una nueva oportunidad, como les estaba diciendo con el as de oros. Esto es como un nuevo comienzo, algo diferente. Esto es como alguien que estuviera llegando a la vida de ustedes, como les estaba diciendo con estos reyes de bastos. Pero este paje de bastos es alguien más joven, o puede ser también una idea que se te ocurra. Y es algo nuevo, algo diferente para hacer. Esto es una nueva alternativa, algo que tú no habías considerado con anterioridad. Y aquí pues esta idea te va a estar llegando, o alguien te la va a estar diciendo. Si estás quizás en un trabajo, pues te van a decir, mira, si haces este otro trabajo o si haces este otro empleo, pues podrías estar ganando más, o podrías hacer las cosas mejor, o podría gustarte mucho más, como te está diciendo pues el paje de copas, que realmente está acompañando el paje de bastos. Esto es algo que te va a gustar hacer y viene con una propuesta. No es algo que ustedes habían hecho con anterioridad, les repito, y va a ser una nueva alternativa. Y el 4 de bastos, pues definitivamente, si ustedes toman esta idea, pues aquí se ven celebraciones. Van a estar sentando las bases económicas para ustedes y para su familia.
Esto es algo que les va a estar dando estabilidad económica por un buen tiempo. No es algo efímero, no es algo que solamente les guste hacer y ya no. Esta idea, esta alternativa y esta nueva oportunidad viene cargado con algo de seguridad económica, de seguridad financiera para muchísimos de ustedes. Y vienen, por supuesto, celebraciones. También es posible que se tomen un descanso, que se vayan de vacaciones con la familia a celebrar. Pero definitivamente aquí hay dos cartas, señores, de celebraciones. Está ese 3 de copas de celebrando y está este 4 de bastos, que realmente me habla también de celebraciones. Y pues por supuesto los pajes acá que me están diciendo junto con el as de oros que hay un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que es diferente, que les va a gustar y que les va a traer mucho dinero, que quizás ahora es algo pequeño, algo que quizás ustedes crean que no se les va a dar en grande, pero definitivamente sí se les va a dar y van a estar recibiendo el impulso con estos reyes de bastos y van a estar recibiendo la ayuda necesaria para seguir adelante con esta emperatriz, señores. Vamos ahora con el oráculo de Lenormand para ustedes. Aquí Libra, con esta carta de los búhos y la señora mayor, se ve que ustedes van a estar entablando algún tipo de conversación o van a recibir algún tipo de información importante, una conversación muy sabia con una persona mayor, sobre todo una mujer que sabe mucho sobre lo que va a estar hablando contigo o sobre lo que te va a estar aconsejando. Podría tener muchísimo que ver con esta emperatriz y esta persona les podría estar sirviendo como guía a muchos de ustedes. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo. Aquí en esta carta pues están diciendo que abraces el amor verdadero y las amistades profundas e íntimas, que tomes decisiones desde el corazón, que vas a tener una salud vibrante o una recuperación de algún tipo de enfermedad que estuvieran padeciendo pues algunos de ustedes. Recuerden que estas lecturas son generales, así que lo que no resuene contigo, Libra, pues déjalo fluir al universo. Y repitan la frase siguiente para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo celebro mi prosperidad económica. Yo celebro mi prosperidad económica y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, Libra.